En las llanuras empapadas de sangre del Texas de 1845, una historia de desafío está a punto de desatarse. Cuando asaltantes despiadados descienden sobre la hacienda de un colono, creen estar reclamando a una huérfana indefensa más. No podrían estar más equivocados. Lobo Blanco, el jefe de guerra comanche más temido al oeste del río Brazos, está a punto de romper un siglo de tradición tribal. Durante 30 veranos, ningún jefe había tomado una esposa blanca. Una ley grabada en piedra desde antes de la llegada de los españoles. Pero cuando ve sus ojos en el campamento de los asaltantes, reconoce algo que trasciende ambos mundos. Esto no es solo otro romance de la frontera. Esta es la historia de cómo la decisión de un jefe de salvar a la hija de un enemigo remodelaría el corazón mismo del oeste americano. Y antes de compartir lo que sucede a continuación, dinos desde dónde nos miras, porque esta historia de amor imposible podría recordarte la tuya. El amanecer pintó el cielo de Texas en tonos ámbar y rosa mientras Sarah Matthews se arrodillaba ante la tumba de su madre, sus dedos trazando la tosca cruz de piedra que marcaba la tierra recién removida. La cruz de plata, alrededor de su cuello, el último regalo de su madre, atrapaba la luz de la mañana. Habían pasado 3 semanas desde que la fiebre se la llevó, dejando a Sarah sola con su padre en su remota hacienda. «Te haré sentir orgullosa, mamá», susurró, colocando una rosa silvestre bajo la cruz. A los 16 años, ya había dominado el arte de llevar un hogar en la frontera, aunque el peso de la responsabilidad oprimía sus delgados hombros. La Biblia de cuero junto a la tumba estaba abierta en el pasaje favorito de su madre, las páginas suaves por años de lecturas diarias. Dentro de la cabaña, el café burbujeaba en la olla de hierro, mientras Sarah preparaba el desayuno de su padre. Jonathan Matthews regresaría pronto de su patrulla matutina por su propiedad. En estos días, con rumores de asaltantes plagando los asentamientos, nunca bajaba la guardia. Las paredes de madera de su hogar, labradas con madera de la frontera y selladas con determinación, no podían apagar por completo los susurros de peligro que flotaban por las llanuras. Sarah se movía en su rutina matutina con gracia practicada. Su largo cabello castaño recogido con un descolorido lazo azul, otro recuerdo de su madre. La única habitación de la cabaña estaba impecable. Cada superficie fregada, hierbas secas colgando de las vigas llenando el aire con su aroma penetrante y limpio. La camisa de repuesto de su padre colgaba junto al fuego, cuidadosamente remendada la noche anterior. Por la ventana observaba cómo la alta hierba de la pradera ondeaba como olas en un mar dorado. Sus vecinos más cercanos, los Wilsons, vivían a mediodía de camino a caballo. Sarah echaba de menos tener a otros jóvenes cerca, pero había aprendido a encontrar consuelo en la soledad. Sus compañeros eran los libros que su madre había traído del este, historias de romance y aventura que parecían muy alejadas de su vida en la frontera. El crujido del cuero y el tintineo de las espuelas anunciaron el regreso de su padre. Jonathan Matthews llenó el umbral, su rostro curtido como cuero de silla viejo, ojos tan agudos como los de un halcón. «Todo tranquilo en la cresta norte», informó, colgando su rifle en las perchas. «Pero vi una señal de humo que se elevaba desde el oeste. Comanche, lo más probable». Sarah le puso un plato de pan de maíz y frijoles, la preocupación arrugando su frente. «¿Deberíamos ir al fuerte?» La pregunta se había vuelto común en los últimos meses, a medida que más colonos llegaban y las tensiones con las tribus nativas aumentaban. Su padre negó con la cabeza, buscando el café. «Hemos trabajado demasiado duro por esta tierra para abandonarla al primer signo de problemas». Sus ojos se suavizaron al posarse en la Biblia de su madre. «Tu mamá eligió este lugar. Vio algo especial aquí. La honramos quedándonos». Sarah asintió, pero algo frío se instaló en su estómago. La mañana se sentía diferente de alguna manera. El aire cargado como antes de una tormenta. Incluso las gallinas estaban inusualmente calladas en su gallinero. «Revisaré las provisiones de la bodega», dijo, necesitando mantener sus manos ocupadas. Su supervivencia dependía de una planificación cuidadosa, de tener suficiente comida en conserva para subsistir en tiempos difíciles. Su madre le había enseñado eso. Mientras descendía los escalones de la bodega, la cruz de plata rebotaba contra su clavícula. La oscuridad fresca de abajo olía a tierra y manzanas, a seguridad y preparación. Sarah contó los frascos de verduras en conserva, carne seca y frijoles.
calculando mentalmente cuánto tiempo podrían durar si venían problemas. Una sombra pasó por la puerta de la bodega de arriba. Levantó la vista esperando ver a su padre. En cambio, el silencio cayó como una pesada manta, roto solo por el grito repentino y aterrorizado de las gallinas y el estruendo de cascos que se acercaban. El corazón de Sara se detuvo al escuchar la voz de su padre, alzada en alarma, seguida por el chasquido seco de su rifle. La bodega pareció cerrarse a su alrededor mientras más disparos resonaban arriba, puntuados por voces desconocidas que gritaban en una mezcla de español e inglés chapurreado. Sus manos encontraron la muñeca de madera con la que había jugado de niña, guardada en un estante de recuerdos. Aferrándola, se apretó contra la esquina más oscura mientras botas pesadas retumbaban por el piso de la cabaña de arriba. La trampilla se abrió de golpe, inundando la bodega con la dura luz de la mañana. Encontramos otra. Apareció un rostro en la abertura, curtido y cicatrizado, con ojos que brillaban como trozos de obsidiana. Ojos de serpiente lo llamaban, el asaltante más temido al sur del Río Rojo. Su reputación de crueldad se había extendido por las comunidades de colonos como un reguero de pólvora. Manos ásperas la arrastraron a un mundo sumido en el caos. El interior de la cabaña estaba saqueado, los preciosos libros de su madre dispersos y rotos. Por la puerta abierta, vio a su padre de rodillas, la sangre brotando de una herida sobre su ojo, rodeado de hombres a caballo cuyos rostros estaban cubiertos por pañuelos. «Déjenla en paz», gruñó Jonathan Matthews, luchando contra los hombres que lo sujetaban. «Es solo una niña». Ojos de serpiente rió, el sonido como piedras moliéndose, lo suficientemente mayor para sacar un buen precio del comprador adecuado. Agarró la barbilla de Sara, obligándola a mirarlo. «Bonita, ¿verdad, muchachos? Los comerciantes de México pagarán el doble por ojos azules como esos». La muñeca de madera se le resbaló a Sara mientras la arrastraban hacia los caballos que esperaban. Cayó en el hogar, prendiéndose fuego de las brasas de la mañana. Las llamas la consumieron rápidamente, como consumieron todo lo demás que había amado. «¡Papá!», gritó mientras uno de los asaltantes golpeaba a su padre con la culata del rifle. Jonathan se desplomó en el suelo, inmóvil. Le ataron las muñecas con cuero crudo que le mordía la carne, arrojándola sobre una silla de montar como un saco de grano. Mientras se alejaban a caballo, Sara se retorció para mirar hacia atrás a la única casa que había conocido. El humo ya salía del techo de la cabaña, las llamas hambrientas lamiendo las paredes de madera. Los asaltantes se movieron rápido, arriando sus caballos con fuerza por la pradera abierta. El mundo de Sara se redujo al rítmico golpeteo de los cascos, el crujido del cuero y la dura risa de hombres que la veían como nada más que mercancía. La cruz de plata de su madre todavía colgaba de su cuello, presionando contra su garganta con cada paso sacudido. Las horas se difuminaron bajo el sol implacable de Texas. Se detuvieron brevemente al mediodía, los asaltantes pasándose un odre de agua entre ellos, pero sin ofrecer nada a su cautiva. Los labios de Sara estaban agrietados y sangrando, su garganta tan seca que no podía tragar. Aún así, se negaba a llorar, se negaba a darles la satisfacción de verla romperse. Al acercarse el anochecer, acamparon en un cañón protegido. Ojos de serpiente apostó guardias mientras los demás se preparaban para la noche, pasándose botellas de whisky crudo alrededor del fuego. Sara estaba atada a un raquítico mezquite, la corteza áspera presionando contra su espalda. «Al amanecer nos dirigimos a la frontera», anunció Ojos de serpiente, sus palabras ligeramente arrastradas. «2 días a caballo hasta mi contacto en México. Siempre busca mercancía fresca». En la oscuridad creciente, Sara sintió ojos sobre ella, no las miradas depredadoras de los asaltantes, sino algo más, una presencia en las sombras más allá de la luz del fuego. La Biblia de su madre había hablado de ángeles guardianes. Quizás, pensó desesperadamente, uno la vigilaba ahora. La noche se hizo más profunda y la conversación de los asaltantes se volvió tosca. Sara cerró los ojos, tratando de ignorar sus voces, sus risas. La cruz de plata parecía calentarse contra su piel, un recordatorio de todo lo que había perdido y de todo lo que se negaba a entregar. El ulular de un búho resonó en el cañón. 1, 2, 3 veces. Lo suficientemente natural, excepto que Sara había crecido aprendiendo los sonidos de la vida salvaje. Esto no era del todo correcto. Uno de los guardias se movió inquieto, mirando hacia la oscuridad.
Algo estaba ahí fuera, algo que ponía nerviosos incluso a estos asesinos endurecidos. Sarah lo sintió en la tensión repentina alrededor del fuego, en la forma en que los caballos pateaban inquietos en sus amarras. En las sombras más allá de las paredes del cañón, la muerte observaba con ojos pacientes. La primera noche entre los asaltantes se extendió interminablemente, puntuado por el crepitar del fuego agonizante y la risa ocasional de los borrachos. Las muñecas de Sarah estaban en carne viva por las ataduras de cuero crudo, pero el dolor físico no era nada comparado con el hueco dolor en su pecho. Cada vez que cerraba los ojos, veía a su padre caer, veía su cabaña destallar en llamas. Ojos de serpiente se le acercó al empezar a clarear el cielo del este, su cuchillo de mango de plata brillando mientras se agachaba ante ella. La hoja atrapaba el primer indicio de la luz de la mañana. Era un arma hermosa, pensó con distancia. La artesanía española evidente en el intrincado trabajo de filigrana en su mango. Hambrienta, dijo, mostrando un trozo de carne seca, justo fuera de su alcance. Podría estar dispuesto a compartir si eres lo suficientemente amigable. Su aliento apestaba a whisky y tabaco. Sarah apartó la cara, ganándose una risa áspera de su captor. Orgullosa, ¿verdad? Eso cambiará. Todas cambian eventualmente. Una conmoción en el puesto de guardia interrumpió lo que sea que hubiera planeado a continuación. Vienen jinetes, al menos una docena desde el norte. Ojos de serpiente, maldijo, agarrando a Sarah bruscamente y cortando sus ataduras. ¡A caballo! ¡Nos vamos ahora! Prácticamente la arrojó sobre su caballo, subiéndose detrás de ella. Los asaltantes levantaron el campamento con eficiencia practicada, dispersando las pruebas de su presencia. Cabalgaban con fuerza en la madrugada. El trueno de los cascos que los perseguían se hacía cada vez más cercano. Sarah vislumbraba a sus perseguidores a través del polvo, hombres a caballo moviéndose con gracia fluida, sus caballos pareciendo parte de sus propios cuerpos. Comanches, se dio cuenta, su corazón acelerado. El miedo de los asaltantes era palpable ahora, su bravuconería anterior evaporándose ante guerreros genuinos. «Sepárense», ordenó Ojos de Serpiente, girando su caballo hacia un cañón estrecho. «Encuéntrense en la antigua misión». 3 asaltantes se separaron con ellos mientras los demás se dispersaron en diferentes direcciones, tratando de confundir a sus perseguidores. Las paredes del cañón se alzaban empinadas y altas. Las sombras matutinas hacían imposible ver lo que les esperaba. La cruz de plata de Sarah rebotaba contra su garganta con cada zancada. Un grito de guerra resonó en las paredes de piedra, ondulando y erizando los cabellos de su nuca. Ojos de Serpiente espoleó su caballo con más fuerza, pero el animal ya estaba sudoroso y resoplando. Detrás de ellos, los sonidos de la persecución se hicieron más cercanos. Una flecha silbó, golpeando a uno de sus compañeros de su silla. Otra encontró su blanco en el hombro de Ojos de Serpiente, arrancándole un juramento de dolor al jefe asaltante. Salieron del cañón a campo abierto, pero sus cazadores los esperaban. Una línea de guerreros a caballo bloqueaba su camino. La pintura de guerra contrastando con la piel morena, las armas listas. En el centro, una figura que atrajo la mirada de Sarah como un imán. Alto, poderoso, con un tocado de plumas de águila que se arrastraba por su espalda. A diferencia de los demás, no llevaba arma. No la necesitaba. La autoridad irradiaba de él como el calor de una llama. Ella lo supo sin que se lo dijeran, era Lobo Blanco. Ojos de Serpiente detuvo bruscamente su caballo, casi desbocándolos a ambos. Sus hombres restantes se agruparon a su alrededor, con las armas en ristre, pero las manos temblorosas. Todos conocían las historias. Nadie escapaba del Lobo Blanco una vez que decidía cazarlos. Los ojos oscuros del jefe Comanche se encontraron con los de Sarah por un largo momento. Algo pasó entre ellos, algo que ella no podía nombrar, pero que sentía en sus huesos. Luego su mirada se dirigió a Ojos de Serpiente, y la temperatura pareció bajar a pesar del sol matutino. «La muchacha», dijo Lobo Blanco en perfecto inglés, su voz grave y mesurada. «Dámela, y podrás vivir para ver otro amanecer». La risa de Ojos de Serpiente tenía un toque de histeria. «Esta ya tiene dueño. Tengo un comprador esperándola en México que pagará su peso en plata». Su cuchillo presionó las costillas de Sarah. La hoja ornamentada ya no hermosa sino mortal. «Retrocede o sangrará». Lobo Blanco no se movió, no cambió su expresión,
Pero algo cambió en el aire. Los caballos de los asaltantes lo sintieron, bailando nerviosamente bajo sus jinetes. Sara también lo sintió. La calma antes de que estalle una tormenta, el momento antes de que caiga un rayo. Entonces eliges la muerte, dijo Lobo Blanco suavemente. Levantó una mano y el mundo estalló en movimiento. Lobo Blanco observó la escena con la paciencia de un cazador que había rastreado innumerables presas. Sus guerreros mantuvieron la posición, leyendo sus sutiles señales con la familiaridad nacida de años de incursiones y batallas. El sol de la mañana atrapaba las plumas de águila de su tocado de guerra, proyectando sombras cambiantes en el suelo. Había estado rastreando a los asaltantes durante 2 días, siguiendo su rastro de destrucción por los terrenos de caza comanches. Hombres así eran como coyotes. Tomaban lo que podían, destruían lo que no podían llevar. Pero esta vez era diferente. Cuando sus exploradores informaron que habían tomado una cautiva, algo se agitó en su espíritu. La vieja mujer medicina había hablado de una visión, una paloma blanca entre lobos, cuyo destino cambiaría el camino del pueblo. Ahora, viendo el tranquilo desafío de la muchacha, incluso con un cuchillo en sus costillas, Lobo Blanco comprendió. Había acero bajo su miedo, fuerza detrás de esos ojos azules que le recordaban el cielo de verano. Se sostenía como una guerrera, aunque aún no lo supiera. El cuchillo de ojos de serpiente tembló ligeramente contra su costado. El jefe asaltante estaba herido, perdiendo sangre por la flecha en su hombro, pero los depredadores heridos eran los más peligrosos. Sus hombres restantes lo miraron con creciente desesperación, sabiendo que estaban atrapados pero demasiado asustados de su líder para rendirse. El segundo al mando de Lobo Blanco, Ciervo Corredor, acercó su caballo. El sol sube, jefe de guerra. Si esperamos demasiado, podrían venir más asaltantes. Pero Lobo Blanco mantuvo su posición, leyendo los sutiles cambios en el cuadro ante él. Los dedos de la muchacha trabajaban en algo alrededor de su cuello, una cruz de plata que atrapaba la luz. Sus ojos se encontraron con los suyos de nuevo, y él vio la pregunta en ellos. La comprensión pasó entre ellos sin palabras. «Tus hombres están agotados», dijo Lobo Blanco a ojos de serpiente, su voz resonando en el espacio entre ellos. «Tus caballos están exhaustos. La noche se acerca y no tienes a dónde huir». Mientras hablaba, guerreros se materializaron de la maleza detrás de los asaltantes, habiéndose arrastrado hasta su posición mientras él mantenía su atención. La cabeza de ojos de serpiente se sacudió al oír el tensado de los arcos, su rostro retorciéndose de rabia y miedo. «Última oportunidad», continuó Lobo Blanco. «Libérala ahí». La muchacha se movió entonces, golpeando con el codo el hombro herido de ojos de serpiente. El jefe asaltante aulló de dolor, su cuchillo cortando salvajemente, pero ella ya estaba rodando de la silla, golpeando el suelo con fuerza y alejándose. Los guerreros de Lobo Blanco soltaron sus flechas en perfecta sincronía. 2 asaltantes cayeron antes de que pudieran levantar sus armas. Ojos de serpiente luchaba por controlar su caballo encabritado con una mano, levantando su cuchillo ornamentado con la otra. La hoja brilló mientras la lanzaba hacia la muchacha que huía. Lobo Blanco ya estaba en movimiento. Su caballo, entrenado para la batalla desde su nacimiento, respondía a la más mínima presión de sus rodillas. Pasó junto a la muchacha, alzándola sobre su silla, incluso cuando el cuchillo silbó por el espacio donde ella había estado. La batalla estalló en serio entonces. Los asaltantes dispararon salvajemente, sus tiros desviándose mientras los guerreros comanches los rodeaban por todos lados. Ojos de serpiente giró su caballo, tratando de romper el círculo, pero la flecha de Ciervo Corredor lo alcanzó en el pecho. Se desplomó de su silla, el mango de plata de su cuchillo brillando inútilmente en la tierra junto a él. En momentos, todo terminó. El aire de la mañana se llenó del humo de la pólvora gastada y los gemidos de los moribundos. Lobo Blanco sintió a la muchacha temblar contra él, su respiración entrecortada. La cruz de plata que llevaba le había dejado un pequeño corte en forma de media luna en el cuello cuando cayó. «Estás a salvo ahora», dijo en voz baja, envolviendo su manto de búfalo alrededor de sus hombros. «Nadie te hará daño mientras estés bajo mi protección». Ella lo miró, las lágrimas abriendo claros surcos en el polvo de su rostro, pero su voz era firme cuando habló. «Mi padre, mataron a mi padre». Lobo Blanco asintió gravemente. «Honraremos su espíritu,
y tú encontrarás un nuevo camino entre mi gente. Tocó la pluma de águila que colgaba junto a su rostro, un símbolo de su autoridad como jefe de guerra. Te doy mi palabra. A su alrededor, sus guerreros recogían las armas y los caballos de los asaltantes, preparándose para el viaje de regreso a su campamento. El sol de la mañana subía, quemando las últimas sombras del amanecer. Un nuevo día comenzaba para todos ellos. Un trueno resonó por la pradera, mientras Lobo Blanco guiaba a sus guerreros y a su cautiva rescatada hacia la seguridad del territorio comanche. Nubes oscuras se cernían en el horizonte, prometiendo una tormenta que borraría sus huellas. Sara se sentaba delante de él en su caballo, envuelta en su manto de búfalo, su cuerpo relajándose gradualmente a medida que las millas se interponían entre ellos y el campamento de los asaltantes. Las primeras gotas gordas de lluvia comenzaron a caer, mientras Lobo Blanco levantaba la mano, señalando un alto. «Descansaremos aquí», ordenó en comanche. Luego cambió al inglés para beneficio de Sara. «Los caballos necesitan agua, y hay refugio más adelante». Acamparon bajo un saliente de piedra caliza, los guerreros moviéndose con eficiencia practicada. Ciervo Corredor se acercó, llevando algo que brillaba en la oscuridad creciente. «Esto lo encontré en el cuerpo de la serpiente», dijo, mostrando una piedra lisa y pálida, engastada en plata. «Un amuleto de piedra lunar. Los ancianos dicen que tales piedras tienen poder». Lobo Blanco tomó el amuleto, estudiándolo antes de volverse hacia Sara. «Entre mi gente, creemos que ciertos objetos eligen a sus dueños. Este te ha elegido a ti». Se lo ofreció, observando cómo ella aceptaba el regalo con vacilación. «¿Por qué me salvaste?», preguntó ella, sus dedos trazando la superficie lisa de la piedra. «Tu gente y la mía se supone que somos enemigos». Un rayo partió el cielo, iluminando su rostro mientras él consideraba su pregunta. «El viento me habló de tu llegada. La mujer medicina te vio en sus sueños. Algunas cosas están escritas en las estrellas mucho antes de que las entendamos». Un grito se elevó desde el perímetro. Más jinetes se acercaban a través de la tormenta. Los guerreros de Lobo Blanco se fundieron en posiciones defensivas mientras él arrastraba a Sara más profundamente en el refugio de las rocas. «Asaltantes», susurró, «nos siguieron a pesar de la lluvia». A través de la cortina de agua, podían distinguir figuras a caballo moviéndose como sombras. Una voz se alzó por encima del trueno. «Sabemos que tienes a la muchacha, Lobo Blanco. El comerciante mexicano pagará el doble de su oferta original. Podemos repartir las ganancias». La mano de Sara encontró el brazo de Lobo Blanco, su agarre firme. «Hay más de ellos que antes», susurró. Él asintió sombríamente. «Pero no pueden ver en la oscuridad como nosotros». Le entregó algo en las manos, una pequeña bolsa hecha de suave piel de venado, decorada con intrincados abalorios. «Paquete de medicina», explicó. «Para protección. Quédate aquí». La batalla estalló como la tormenta de arriba, rápida, violenta y caótica. Las flechas volaron a través de la lluvia, mientras los asaltantes intentaban romper su posición. Lobo Blanco se movía como un espíritu en la oscuridad, sus guerreros golpeando y desapareciendo antes de que el enemigo pudiera responder. Sara apretó el paquete de medicina, su corazón latiendo. Un asaltante irrumpió, cargando hacia su escondite. Sin pensarlo, agarró el arco de un guerrero caído, puso una flecha como había visto hacer a su padre innumerables veces y la soltó. El asaltante cayó de su caballo, más sorprendido que herido, pero fue suficiente. Lobo Blanco apareció a su lado, el orgullo brillando en sus ojos. «Tienes espíritu de guerrera», dijo, ayudándola a levantarse. «Pero debemos movernos ahora». Corrieron a través de la tormenta, la lluvia lavando la sangre y la suciedad de la batalla. El amuleto de piedra lunar rebotaba contra el pecho de Sara, junto a su cruz de plata, mientras Lobo Blanco la guiaba hacia donde esperaban caballos frescos. Detrás de ellos, gritos de guerra y disparos resonaban en las paredes del cañón. «Agarraos fuerte», ordenó, subiéndolos a ambos a un caballo pinto. Cabalgaban con fuerza en la oscuridad, los rayos iluminando su camino con destellos brillantes. Sara se encontró moviéndose al ritmo del caballo, confiando en la guía del Lobo Blanco mientras navegaban por un terreno que habría sido imposible a la luz del día. La tormenta se hizo más feroz, pero siguieron adelante. Sara sintió que algo cambiaba dentro de ella con cada milla que recorrían. El miedo dando paso a la euforia,
la incertidumbre transformándose en confianza. Cuando el brazo del lobo blanco se apretó alrededor de su cintura para estabilizarla en un tramo particularmente difícil, ella se apoyó en su fuerza sin dudarlo. El amanecer se asomaba cuando finalmente disminuyeron la velocidad, la tormenta agotada. Habían perdido a sus perseguidores hacía horas, ayudados por la lluvia y la oscuridad. Sara estaba exhausta pero alerta, todos sus sentidos agudizados por los acontecimientos de la noche. Podía sentir el latido del corazón del lobo blanco contra su espalda, fuerte y constante. «Mira», dijo suavemente, señalando donde el amanecer pintaba el cielo con colores brillantes. «Un nuevo día comienza. Las sombras de ayer no pueden tocarte ahora». El amuleto de piedra lunar pareció calentarse contra su piel, un recordatorio de que ya no era la misma muchacha que se había arrodillado ante la tumba de su madre hacía solo unos días. Algo salvaje y libre se había despertado en su espíritu, algo que resonaba con el poder de la tormenta que acababan de atravesar. El campamento del lobo blanco se extendía ante ellos, el humo de los fuegos matutinos elevándose en el aire claro. Sara enderezó su espalda, lista para enfrentar lo que le esperaba. Había terminado de tener miedo. El campamento comanche se extendía por el valle como una cosa viva, docenas de tipis elevándose de la tierra en hileras ordenadas. El humo de los fuegos matutinos se elevaba hacia el cielo, mientras las mujeres realizaban sus tareas diarias y los niños jugaban entre las tiendas. Los guerreros montaban guardia en puntos estratégicos, su presencia tanto protectora como imponente. Cuando Lobo Blanco guió a su grupo al campamento, toda actividad cesó. Cientos de ojos se volvieron para estudiar a Sara, algunos curiosos, otros hostiles. Una elaborada manta ceremonial colgaba fuera del tipi más grande, la tienda del jefe de guerra, sus intrincados patrones contando historias que Sara aún no podía leer. «Temen el cambio», dijo Lobo Blanco en voz baja, ayudándola a desmontar. «Pero también respetan la fuerza. No muestres miedo, aunque lo sientas». Una anciana salió del tipi del jefe de guerra, su rostro profundamente surcado pero sus ojos tan afilados como la obsidiana. Llevaba un vestido adornado con dientes de alce que sonaban suavemente mientras se movía, y su cabello plateado estaba trenzado con tiras de tela roja. Era Pájaro Cantor, la mujer medicina cuyas visiones habían predicho la llegada de Sara. «Así que», dijo Pájaro Cantor en inglés con acento, «el viento nos ha traído una flor pálida». Rodeó a Sara lentamente, estudiándola con una intensidad inquietante. «Pero no tan frágil como parece. Creo que hay fuego en esta». Un grupo de mujeres jóvenes se reunió cerca, susurrando entre ellas. Una se adelantó, alta y orgullosa, con desafío en su postura. «¿Por qué el jefe de guerra trae a una muchacha blanca a nuestro campamento?», preguntó en comanche. «¿Ha olvidado las incursiones en nuestros terrenos de caza? ¿Los tratados rotos?» «Danza de paz», reprendió Pájaro Cantor. «Los espíritus tienen su propia sabiduría, que no nos corresponde cuestionar». Se volvió hacia Sara, volviendo al inglés. «Te quedarás en mi tienda hasta que la tuya esté preparada. Ven dentro». En el tipi de la mujer medicina, el aire era denso con el humo de hierbas sagradas. Manojos de plantas secas colgaban de los postes de soporte y un pequeño fuego ardía en el pozo central. Pájaro Cantor hizo un gesto a Sara para que se sentara en un montón de suaves pieles de búfalo. «La gente no confía fácilmente», dijo, comenzando a preparar un té con varias hojas secas. «Demasiada sangre se ha derramado entre nuestros mundos. Pero Lobo Blanco ve algo en ti, algo que podría ayudar a sanar estas heridas». Sara tocó el amuleto de piedra lunar en su garganta. «No entiendo nada de esto. Ayer era la hija de un colono y ahora estás entre mundos», terminó Pájaro Cantor, entregándole una taza de té humeante. «Ni completamente una cosa ni otra. Tales posiciones pueden ser poderosas si tienes el coraje de aceptarlas». Fuera, podían oír el campamento volviendo a sus ritmos normales. Voces de mujeres llamándose, risas de niños, relinchos de caballos. Los sonidos de una vida completamente ajena a todo lo que Sara había conocido. «Aprenderás nuestras costumbres», continuó Pájaro Cantor. «Cómo vestirte, cómo moverte, cómo hablar. Algunos se resistirán a tu presencia, como danza de paz. Otros te ayudarán si les muestras respeto. Pero lo más importante», fijó en Sara una mirada penetrante, «debes aprender a ver con ojos nuevos.
El mundo es más grande de lo que las historias de los colonos te harían creer. Una conmoción surgió afuera, voces alzadas con entusiasmo. Pájaro Cantor apartó la solapa del tipi para revelar a Lobo Blanco, regresando con una partida de caza. Varios búfalos recién cazados estaban siendo preparados para el despiece. Todo el campamento se movilizó para ayudar. Incluso los niños tenían tareas específicas que realizar. «Observa», instruyó Pájaro Cantor. «Todo enseña si prestas atención. Así es como sobrevivimos, no como familias separadas, sino como un solo pueblo». Sara observó el eficiente flujo de trabajo, la forma en que cada persona conocía su papel sin necesidad de que se lo dijeran. Era tan diferente del estilo de vida individualista de los colonos, pero podía ver la fuerza en ello. Mientras observaba, Lobo Blanco levantó la vista y sus ojos se encontraron. Incluso a la distancia, algo se encendió entre ellos. Un reconocimiento, una posibilidad. «El jefe de guerra nunca ha tomado esposa», dijo Pájaro Cantor en voz baja, notando el intercambio. «Muchos han esperado llamar su atención, pero su corazón ha esperado. Quizás esperaba por ti». Las mejillas de Sara se sonrojaron. «Pero quiero decir, no sé nada de ser comanche». La anciana sonrió. «Aprenderás, y al aprender, nos enseñarás también. Este es el camino del equilibrio». Comenzó a clasificar hierbas con manos expertas. «Ahora ayúdame a preparar estas medicinas. Tu primera lección comienza». Los días fluyeron uno tras otro como agua en un arroyo mientras Sara comenzaba a encontrar su lugar entre la gente. Cada mañana traía nuevas lecciones, algunas suaves, otras duras, todas necesarias. Aprendió a vestirse a la manera comanche, la suave piel de venado reemplazando su vestido de colona rasgado. Las mujeres le enseñaron a trenzarse el cabello con tiras de cuero, aunque mantuvo la cruz de plata de su madre escondida debajo de su ropa. La hostilidad de Danza de Paz no había disminuido, pero había adquirido un carácter diferente. Observaba los intentos de Sara por aprender sus costumbres con ojos críticos, rápida para señalar cada error. «Tus puntos están torcidos», decía en comanche, sabiendo que Sara luchaba por aprender el idioma. Un niño podría hacerlo mejor. Pero Sara perseveró, recordando las palabras de Pájaro Cantor sobre la fuerza. Trabajó hasta que sus dedos sangraron, aprendiendo a preparar pieles y hacer pemmican. Practicó el idioma en cada oportunidad, construyendo lentamente su vocabulario. Un pequeño brazalete de cuentas, regalado por una de las abuelas, marcó su primera pequeña victoria de aceptación. Lobo Blanco observaba su progreso desde la distancia, sus deberes como jefe de guerra manteniéndolo ocupado con asuntos tribales. Sin embargo, Sara a menudo sentía sus ojos sobre ella, especialmente durante las reuniones vespertinas cuando se contaban historias alrededor de los fuegos. A veces, sus miradas se encontraban a través de las llamas y el mundo parecía contener la respiración. «El jefe de guerra pregunta por ti», le dijo Ciervo Corredor una tarde mientras practicaba con un arco. Su puntería estaba mejorando, aunque aún le quedaba mucho camino por recorrer. «Quiere saber si te estás adaptando bien». Sara soltó una flecha, observando cómo golpeaba más cerca del objetivo. «¿Por qué no me lo pregunta él mismo?» Ciervo Corredor sonrió. «Nuestras costumbres no son como las de los colonos. Algunas cosas deben seguir el camino correcto o pierden su significado». Le ajustó ligeramente la postura. «Inténtalo de nuevo». Esa noche, mientras Sara ayudaba en preparar la cena, se encontró trabajando junto a Estrella Matutina, la hermana del Lobo Blanco. Los rápidos dedos de la mujer trenzaban tendones para hacer una cuerda mientras hablaba. «Mi hermano es un gran jefe de guerra, pero sabe poco de asuntos del corazón. Te observa cuando no miras, como un lobo observando la luna». Las manos de Sara se detuvieron en el maíz que estaba moliendo. «No sé cómo ser lo que todos esperan. Danza de Paz me recuerda a diario que soy una extraña». «Danza de Paz quería a mi hermano para ella», dijo Estrella Matutina con naturalidad. «Pero más que eso teme el cambio. La gente ha perdido mucho a manos de los colonos. Cada año nuestros terrenos de caza se encogen. Algunos dicen que aceptarte nos hará débiles». «¿Y qué dices tú?» Estrella Matutina la estudió pensativa. «Yo digo que la fuerza viene de muchas formas. Dejaste de huir y enfrentaste a los asaltantes. Aprendes nuestras costumbres sin perderte a ti misma. Quizás seas exactamente lo que la gente necesita. Un puente entre mundos». Más tarde esa noche, mientras Sara regresaba a su tipi,
Lobo Blanco salió de las sombras. No llevaba pintura de guerra, ni símbolos de su autoridad. Solo un hombre, no un jefe. «Camina conmigo», dijo en voz baja. Se alejaron del círculo de tipis hacia donde los caballos pastaban bajo la luz de las estrellas. El corazón de Sara latía más rápido, consciente de su presencia a su lado, del poder contenido en su silencio. Finalmente, habló. «Cuando te vi por primera vez en el campamento de los asaltantes, pensé que los espíritus me habían enviado una señal. Ahora me pregunto si me enviaron algo más». Se volvió para mirarla, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. «Estás cambiando a mi gente, Sarah Matthews. Algunos temen este cambio, otros lo acogen». «¿Y tú?», preguntó ella, apenas respirando. Él extendió la mano, tocando el lugar donde sabía que su cruz de plata estaba oculta. «Veo ambos mundos en ti, la fuerza de tu gente y la sabiduría de la nuestra. Como esta cruz de plata y el amuleto de piedra lunar, diferentes pero ambos sagrados a su manera». Sara le tomó la mano, sujetándola contra su corazón. «Estoy tratando de entender, de encontrar mi lugar aquí». «Tu lugar», se acercó, su mano libre subiendo para acunar su rostro. «Quizás tu lugar esté donde tú elijas que esté». El momento se extendió entre ellos, frágil como una telaraña. Luego, un lobo aulló a la distancia, rompiendo el hechizo. Lobo Blanco retrocedió, pero sus ojos contenían una promesa que hizo que la respiración de Sara se contuviera. «Mañana», dijo, «te enseñaré a montar correctamente. La mujer de un jefe de guerra debe saber montar tan bien como cualquier guerrero». La dejó allí bajo las estrellas, su corazón latiendo y su piel hormigueando donde él la había tocado. El brazalete de cuentas en su muñeca atrapaba la luz de las estrellas, un símbolo de lo lejos que había llegado y lo lejos que aún le quedaba por recorrer. El sol aún no había salido cuando Pájaro Cantor despertó a Sara, apretándole una pequeña bolsa de medicinas en las manos. «Hoy aprenderás los caminos sagrados», dijo la anciana, su voz apenas un susurro. «Algunos conocimientos solo pueden compartirse en el espacio entre la noche y el día». Caminaron más allá del campamento dormido, subiendo una suave colina donde piedras antiguas formaban un círculo tosco. La niebla matutina se aferraba al suelo como espíritus reacios a regresar a la tierra. Pájaro Cantor encendió un manojo de salvia, usando una pluma de águila para lavarlas a ambas con su humo purificador. «Tu gente tiene su propia medicina», dijo, tocando la cruz de plata de Sara. «Su propia forma de hablar con el gran espíritu. Pero hay voces más antiguas en esta tierra, voces que susurraban a la gente mucho antes de que llegaran los colonos». Sara observó mientras la mujer medicina comenzaba a depositar objetos de su bolsa, diferentes hierbas, piedras y pequeñas fichas talladas. Cada una, explicó, tenía su propio poder, su propia historia. Como los hilos de una telaraña, todas las cosas están conectadas. Tira de un hilo y toda la telaraña tiembla. «Danza de paz dice que nunca entenderé los caminos sagrados», admitió Sara, observando cómo las manos curtidas de Pájaro Cantor se movían con gracia practicada. La anciana sonrió. «Danza de paz ve con ojos jóvenes. Cree que la comprensión debe venir solo de la sangre». Le apretó una ramita de hierba dulce en la palma de la mano. «Pero los espíritus eligen a sus propios mensajeros. No les importa el color de la piel». Mientras el sol comenzaba a pintar el cielo oriental, Pájaro Cantor enseñó a Sara las formas correctas de recolectar y preparar hierbas sagradas, las oraciones que debían decirse, el respeto que debía mostrarse. «Estas no son simples medicinas para el cuerpo», explicó. «Curar el espíritu, cerrar la brecha entre mundos». Los dedos de Sara trazaron los patrones de un pequeño sonajero ceremonial. «Cuando era pequeña mi madre solía leerme su Biblia», dijo. «La fe podía mover montañas». «Ah», asintió Pájaro Cantor. «Entonces ya entiendes más de lo que crees. La fe es fe, hable en inglés o en comanche». Comenzó a mezclar hierbas en un cuenco de piedra, moliéndolas con movimientos practicados. «Lobo Blanco ve esto en ti, la capacidad de permanecer en ambos mundos sin ser destrozada». La mención del jefe de guerra hizo que el corazón de Sara se acelerara. Pájaro Cantor notó sus ojos oscuros brillando. «Viene a verme a menudo, preguntando por tu progreso. Ningún jefe de guerra ha mostrado tanto interés en las lecciones de un estudiante de medicina». Sara se sonrojó, recordando el toque de su mano bajo las estrellas.
No sé si estoy lista para lo que todos parecen esperar. Lista. Pájaro cantor rió suavemente. ¿Estaba la tierra lista para la primera lluvia? ¿Estaba el águila lista para su primer vuelo? Le apoyó la palma de la mano en el pecho, sobre el corazón. Confía en lo que sientes aquí. El corazón sabe cosas que la mente no puede entender. Trabajaron durante la mañana. Pájaro cantor enseñando a Sara los cantos sagrados que debían entonarse mientras se preparaban las medicinas. El sol subía, quemando la niebla, pero en su círculo de piedra el tiempo parecía moverse de manera diferente. Habrá quienes se opongan a tu lugar entre nosotros, dijo Pájaro cantor mientras guardaban sus medicinas. Temen lo que no pueden entender, pero recuerda esto. Todo gran cambio en la historia del pueblo ha llegado a través de aquellos que se atrevieron a abrir nuevos caminos. Sacó algo de su bolsa de medicinas, una pequeña bolsa de suave piel de venado decorada con intrincados abalorios en patrones que Sara ahora reconocía como símbolos de curación. Esto es para ti, tu propia bolsa de medicina. Llénala con lo que le hable a tu espíritu, ya sea que provenga de tu viejo mundo o del nuevo. Sara aceptó el regalo con manos temblorosas, sintiendo el peso de la confianza que representaba. Gracias, abuela. Pájaro cantor le tocó la mejilla suavemente. Tienes un espíritu fuerte, niña, lo suficientemente fuerte para soportar los cambios que se avecinan. Recuerda, la medicina no está solo en las hierbas y las piedras, está en el espacio entre los latidos del corazón, en el silencio entre las palabras, en el amor que tiende puentes entre mundos. Mientras regresaban al campamento, Sara se sintió diferente, como si algo hubiera cambiado dentro de ella, como piezas de un rompecabezas cayendo en su lugar. La lección de la mañana había sido sobre algo más que medicinas. Había sido sobre encontrar su lugar en este nuevo mundo, sobre entender que algunos puentes estaban destinados a ser construidos. Sara encontró al lobo blanco al amanecer, de pie ante el escudo de un guerrero que colgaba fuera de su tienda. La superficie del escudo estaba cubierta de intrincadas pinturas, escenas de batallas, animales espirituales y símbolos de poder. Pero fue la imagen central la que llamó su atención. Un lobo blanco montando guardia sobre un guerrero caído. El escudo de mi padre, dijo Lobo Blanco en voz baja, notando su interés. Cayó defendiendo nuestros terrenos de caza de los soldados mexicanos hace 10 veranos. Sus dedos trazaron el lobo pintado. Me dio mi nombre, diciendo que algún día protegería a nuestro pueblo como el lobo protege su territorio. Sara se acercó, atraída por la rara vulnerabilidad de su voz. Cuéntame sobre él. Lobo Blanco guardó silencio por un largo momento, sus ojos distantes. Era un gran jefe, pero un padre aún mejor. Me enseñó que la verdadera fuerza no reside en cuántos enemigos matas, sino en cuántos de tu gente mantienes con vida. Se volvió hacia ella. Tu padre fue un hombre valiente. Lo vi en cómo enfrentó a los asaltantes. Las lágrimas picaron los ojos de Sara. Él también me enseñó a ser fuerte, después de que mi madre murió. Tocó su cruz de plata. Dijo que el dolor puede romperte o forjarte en algo más fuerte. Tu madre, que la mató. Fiebre, 3 semanas antes de que llegaran los asaltantes. La voz de Sara se quebró. Me hizo prometer que seguiría leyendo su Biblia, que recordaría las historias que me enseñó, pero los asaltantes la quemaron, con todo lo demás. La mano del lobo blanco encontró la suya, cálida y callosa. Algunas cosas no pueden quemarse. Las historias viven en tu corazón, como las enseñanzas de mi padre viven en el mío. Una conmoción en el borde del campamento los interrumpió. Exploradores que llegaban a caballo, sus rostros sombríos. Lobo Blanco se enderezó, el momento vulnerable pasando mientras la máscara del jefe de guerra volvía a su lugar. Ciervo Corredor desmontó en una nube de polvo. Soldados mexicanos, informó en Comanche. 3 días de camino al sur. Suben por el río quemando todo a su paso. Sara sintió cómo la mano del lobo blanco se apretaba sobre la suya antes de soltarla. ¿Cuántos?, preguntó. Al menos 50. Bien armados. Los ojos de Ciervo Corredor se dirigieron a Sara. Los lidera el coronel Santiago, el que mató a tu padre. El silencio que siguió fue pesado, cargado de dolor no expresado. Sara podía sentir la tensión que irradiaba del cuerpo del lobo blanco, ver la antigua pena en pugna con la ira fresca en sus ojos. Sin pensarlo, le tocó el brazo, ofreciendo el consuelo que pudo. Él le cubrió la mano con la suya, extrayendo fuerza del contacto. Reúnan al Consejo de Guerra.
ordenó. Debemos prepararnos. Durante todo el día, los guerreros entraron y salieron del tipi del consejo. Sarah ayudó a las mujeres a preparar flechas adicionales y paquetes de medicinas, sus manos trabajando automáticamente mientras su mente bullía de preocupación. La idea de que el lobo blanco se enfrentara al asesino de su padre le dolía el corazón. Al acercarse el anochecer, lo encontró de nuevo junto al escudo de su padre. Sé lo que estás pensando, dijo suavemente, que esta es tu oportunidad de venganza. No venganza, corrigió. Justicia. Santiago ha matado a muchos de nuestra gente, ha quemado nuestras tiendas, ha robado nuestros caballos. Debe ser detenido. Entonces déjame ayudar. Las palabras sorprendieron a ambos. Conozco las costumbres de los colonos, cómo piensan, cómo luchan. Déjame ser útil. Lobo Blanco la estudió por un largo momento. No sería seguro. Tampoco lo era enfrentarse a los asaltantes. Tampoco lo era dejar todo lo que conocía para venir aquí. Enderezó su espalda. Tu padre te enseñó a proteger bien a tu gente. Estos son mi gente ahora también. Algo cambió en su expresión. Orgullo quizás, o admiración. Extendió la mano tocando su mejilla con infinita delicadeza. Te has convertido en más de lo que jamás soñé posible, Sarah Matthews. El sonido de su nombre en sus labios le envió escalofríos por la espalda. Permanecieron allí en la oscuridad creciente, el escudo pintado siendo testigo de un momento de perfecta comprensión entre ellos. Mañana, dijo finalmente, planearemos nuestra estrategia juntos. El consejo de guerra se reunió al amanecer. Los guerreros más respetados de la tribu se congregaron en el tipi central. Sarah se sentó junto al lobo blanco, dolorosamente consciente de las miradas que le dirigían, algunas curiosas, otras desaprobatorias. Danza de Paz estaba de pie entre sus hermanos, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Una lanza ceremonial, su asta adornada con plumas de águila y símbolos sagrados, yacía ante el consejo. Lobo Blanco había explicado su significado. Solo aquellos que la sostenían podían hablar, asegurando que todas las voces fueran escuchadas con respeto. Los soldados mexicanos se acercan desde el sur, comenzó Lobo Blanco, su voz con autoridad. Queman y matan sin honor. Debemos detenerlos antes de que lleguen a nuestros terrenos de caza. Ciervo Corredor tomó la lanza. Nuestros exploradores informan que siguen el río. Podríamos tenderles una emboscada en el estrecho desfiladero del cañón. Pero antes de que la discusión pudiera continuar, Danza de Paz se adelantó, reclamando la lanza con feroz determinación. ¿Cómo podemos confiar nuestros planes de guerra a oídos de colonos?, exigió en comanche. Esta chica blanca se sienta en nuestro consejo mientras su gente se alía con nuestros enemigos. Sarah ya entendía lo suficiente como para seguir las palabras de Danza de Paz. La mujer cambió a un inglés con acento, asegurándose de que Sarah no se perdiera nada. Mi padre murió luchando contra los colonos. Mi madre murió cuando envenenaron nuestra agua. ¿Y ahora dejamos que una de ellos entre en nuestras discusiones más sagradas? El rostro del lobo blanco se endureció. Sarah ha demostrado su lealtad al pueblo. Lo ha hecho. La risa de Danza de Paz fue amarga. O ha embrujado a nuestro jefe de guerra con su pálida belleza, haciéndole olvidar su deber. Su orgullo plantó la lanza ceremonial ante ella. Desafío su derecho a estar aquí, que demuestre su valía a la antigua usanza, mediante combate. Un murmullo recorrió el consejo. Tales desafíos rara vez se hacían, pero estaban obligados por la tradición a honrarlos. Lobo Blanco comenzó a objetar, pero Sarah le tocó el brazo, silenciándolo. Acepto, dijo en comanche cuidadosamente, su pronunciación clara y deliberada. Se levantó, mirando a Danza de Paz. Nombra tus términos. Los ojos de Danza de Paz brillaron. Combate cuerpo a cuerpo, sin armas, al atardecer. Sonrió fríamente. A menos que temas enfrentarme sin la protección de tu jefe de guerra. Sarah le sostuvo la mirada. Estaré allí. El consejo se disolvió en caos, los guerreros tomando partido en acaloradas discusiones. Lobo Blanco apartó a Sarah, su rostro preocupado. No tienes que hacer esto. Como jefe de guerra, puedo... No, interrumpió Sarah. Danza de Paz tiene razón en una cosa. Necesito demostrar mi valía. No esconderme detrás de tu autoridad. Enderezó su espalda. ¿Me enseñarás lo que necesito saber? Sus ojos buscaron los suyos antes de que él asintiera lentamente. Ven conmigo. Pasaron las horas hasta el atardecer en un entrenamiento intensivo.
Lobo Blanco le mostró técnicas de lucha comanches, formas de usar la fuerza de un oponente contra ellos. Ciervo Corredor se unió a ellos, demostrando movimientos que había visto a Danza de Paz usar en concursos anteriores. Ella esperará que seas débil, aconsejó. Usa esa expectativa contra ella. Cuando el sol comenzó a descender, la tribu se reunió en un amplio círculo. Danza de Paz esperaba, vestida solo con leggings de cuero y una camisa sencilla, su cabello trenzado firmemente. Sarah vestía igual, el amuleto de piedra lunar y la cruz de plata sus únicos adornos. Pájaro Cantor bendijo el círculo con salvia ardiente y luego se hizo a un lado. Este desafío terminará cuando uno se rinda o ya no pueda luchar, anunció. No habrá golpes mortales, ni daños permanentes. Los espíritus observan y juzgan. Danza de Paz rodeó a Sarah como un gato montés, buscando debilidades. Tu gente nos quitó todo, escupió. Nuestras tierras, nuestros búfalos, nuestros hijos. Y ahora intentas tomar el corazón de nuestro jefe de guerra. Golpeó como un rayo, pero Sarah estaba lista. Usando las enseñanzas del Lobo Blanco, redirigió el impulso de Danza de Paz, haciéndola tropezar. La multitud murmuró sorprendida. Lo que siguió fue una brutal danza de ataque y defensa. Danza de Paz tenía años de experiencia, pero Sarah tenía desesperación y determinación. Lucharon en el polvo, cada una ganando y perdiendo ventaja. La sangre brotaba del labio partido de Sarah y el ojo de Danza de Paz se estaba hinchando. Ambas mujeres jadeaban, cubiertas de sudor y tierra. Entonces Danza de Paz cometió un error crucial. Miró al Lobo Blanco, el odio brillando en sus ojos. Sarah aprovechó el momento, usando cada lección que había aprendido sobreviviendo a los asaltantes y viviendo entre los comanches. Derribó a Danza de Paz, inmovilizándola en una llave que Ciervo Corredor le había enseñado solo unas horas antes. «¡Ríndete!», jadeó Sarah en comanche. «Por favor, esta lucha no ayuda a la gente». Danza de Paz forcejeó, pero la llave era segura. «¿Por qué?», exigió. «¿Por qué te quedas?». «Porque este es mi hogar ahora», respondió Sarah. «Mi familia, mi futuro. Lucharé por ello con tanta ferocidad como tú». Algo cambió en la expresión de Danza de Paz. No aceptación, todavía no, pero quizás comprensión. Golpeó el suelo 2 veces, la señal tradicional de rendición. Sarah la ayudó a levantarse mientras la multitud estallaba en vítores y exclamaciones. Lobo Blanco se adelantó, el orgullo evidente en su porte, pero fue Pájaro Cantor quien habló primero. «Los espíritus han sido testigos», declaró. «Sarah Matthews ha demostrado su lugar entre la gente. Que nadie lo desafíe de nuevo». El amanecer encontró a Sarah junto al río, lavándose el polvo y la sangre seca de su victoria de la noche anterior. Sus músculos le dolían por la lucha con Danza de Paz, pero se sentía diferente, más fuerte, más segura de su lugar. Los moretones eran insignias de pertenencia, ganadas con valor en lugar de nacimiento. El sonido de pasos que se acercaban la hizo girar. Lobo Blanco estaba a la orilla del río, sosteniendo algo en sus manos, una manta de boda a medio terminar, sus intrincados patrones contando una historia de 2 mundos que se encuentran. El corazón de Sarah se aceleró ante la importancia de tal regalo. «Mi madre comenzó esto antes de morir», dijo en voz baja, pasando sus dedos por el tejido. Dijo que sería para la mujer que pudiera tender un puente entre 2 mundos. Levantó la vista, encontrando sus ojos. Nunca entendí lo que quería decir hasta ahora. Sarah se puso de pie, las gotas de agua atrapando la luz temprana como diamantes en su piel. «Tu gente ha perdido tanto por culpa de la mía. ¿Cómo podemos tender tal puente?». Lobo Blanco se acercó, la manta acunada entre ellos. «De la misma manera que ganaste ayer, con valor, con comprensión, con un corazón abierto». Su mano libre subió para tocar su mejilla, sus dedos trazando un moretón del puño de Danza de Paz. «Luchaste no solo por ti misma, sino por la gente. Incluso Danza de Paz debe respetar eso». «Ella luchó bien», admitió Sarah. «Ahora entiendo mejor su ira, el dolor de la pérdida». Tocó su cruz de plata, pensando en la pérdida de sus propios padres. «La pérdida nos moldea», Lobo Blanco asintió, «pero no tiene por qué definirnos». Dejó la manta a un lado, tomando sus manos entre las suyas. «Mi padre me enseñó que un jefe debe poner a su gente primero. Durante años pensé que eso significaba rechazar cualquier cosa del mundo de los colonos. Pero observándote estas últimas semanas,
aprendiendo nuestras costumbres mientras te mantienes fiel a tu propio espíritu, he visto otro camino. La respiración de Sara se contuvo ante la intensidad de sus ojos. ¿Qué camino? Uno donde aprendemos unos de otros, donde tomamos lo mejor de ambos mundos y construimos algo nuevo. Su pulgar trazó círculos en su palma. Los soldados mexicanos vienen trayendo la muerte, pero aquí, en este momento, veo vida, esperanza. Se metió la mano en la camisa, sacando un pequeño objeto que brilló a la luz de la mañana. Sara jadeó. Era la cruz de plata de su madre, la que creyó perdida en la batalla con los asaltantes. Encontré esto cuando te rescatamos, explicó. Lo guardé a salvo, esperando el momento adecuado. Se lo apretó en la mano. Tu Dios y nuestros espíritus quizás no sean tan diferentes. Quizás nos unieron por una razón. Las lágrimas empañaron la vista de Sara mientras apretaba el precioso recuerdo. Creí que se había perdido para siempre. Como tú, sobrevivió, se hizo más fuerte. La mano del lobo blanco acunó su rostro. Sara Matthews, llegaste a nosotros como cautiva, pero te has convertido en mucho más. Eres una guerrera, una sanadora, un puente entre mundos. Su voz se hizo más profunda. Y si lo eliges, podría ser mi esposa. La mañana pareció contener la respiración. En la distancia, una alondra cantó su canción matutina. Sara miró a los ojos del lobo blanco, viendo no solo al fiero jefe de guerra, sino al hombre que la había salvado, le había enseñado, respetado su fuerza incluso mientras la protegía. Te elijo a ti, susurró. Elijo a nuestro pueblo, nuestro futuro. Él la besó entonces, suave como la lluvia de verano y feroz como una tormenta de pradera. La cruz de plata presionada entre sus corazones, un símbolo de mundos chocando y reformándose en algo nuevo y hermoso. Cuando finalmente se separaron, Lobo Blanco le apretó la frente contra la suya. Vendrán tiempos difíciles. Los soldados vienen. Algunos de nuestra gente aún dudan, pero juntos, interrumpió Sara, somos más fuertes, como las flores del desierto después de la lluvia. Algo hermoso puede crecer de la tierra más dura. Él sonrió tocando el amuleto de piedra lunar que colgaba junto a su cruz recuperada. Dos medicinas trabajando como una. Ven, hay algo que debo enseñarte antes de que enfrentemos lo que viene. Tomados de la mano, caminaron hacia donde esperaba su caballo. El sol de la mañana pintaba el mundo en tonos de promesa, y por primera vez desde que los asaltantes habían destruido su antigua vida, Sara se sintió verdaderamente, completamente, íntegra. El estruendo de los tambores de guerra rompió la paz de la tarde, su ritmo urgente llamando a los guerreros a las armas. Sara levantó la vista de donde ella y Estrella Matutina habían estado preparando medicinas curativas, sus manos paralizadas sobre las hierbas. Un golpe, luego dos rápidos, la señal de enemigos que se acercaban. Lobo Blanco salió del tipi del consejo, su rostro sombrío. Asaltantes, anunció, cabalgando con los soldados mexicanos, muchos más que antes. Sus ojos se encontraron con los de Sara, transmitiendo una urgencia silenciosa. Habían sabido que este día llegaría, pero no tan pronto. Ciervo Corredor galopó al campamento, su caballo sudoroso por la dura cabalgata. Santiago los lidera, informó, y con él, dudó mirando a Sara. Ojos de serpiente vive. La herida que debió haberlo matado solo lo hizo más fuerte. Lleva tu cuchillo de plata en su cinturón, jefe de guerra, como un trofeo. Un escalofrío recorrió la espalda de Sara. Recordaba los ojos crueles de ojos de serpiente, su gusto por la violencia. Que hubiera sobrevivido a su último encuentro parecía un mal presagio. ¿Cuántos?, exigió Lobo Blanco. 50 soldados mexicanos, 20 asaltantes, tienen cañones. Las palabras de Ciervo Corredor causaron revuelo entre los guerreros reunidos. La gente había enfrentado armas antes, pero los cañones eran diferentes. Siguen el río quemando todo a su paso. Los campamentos de la banda del Halcón ya son cenizas. La mano del Lobo Blanco encontró el tambor de guerra, su superficie decorada con símbolos de poder y protección. Entonces los enfrentaremos antes de que lleguen a nuestra gente. Su voz se alzó. Guerreros, prepárense para la batalla. El campamento estalló en un caos organizado. Las mujeres reunieron a los niños y comenzaron a desmantelar los tipis, listos para trasladarse a un lugar más seguro si era necesario.
Los guerreros pintaron sus rostros y caballos, cantando sus canciones de muerte. A través de todo, el tambor de guerra mantuvo su ritmo constante, como el latido del corazón de la tribu. Sara trabajó rápidamente, empacando medicinas esenciales en bolsas de cuero crudo. Había aprendido mucho de pájaro cantor, qué hierbas detenían el sangrado, cuáles combatían las infecciones, cuáles daban fuerza a los heridos. ¿Pero sería suficiente? Tu lugar es con las mujeres y los niños, dijo Lobo Blanco, acercándose mientras ella trabajaba. En las cuevas del norte. No, Sara se enderezó, encontrando su mirada. Mi lugar es aquí. Puedo luchar, tú mismo me has entrenado. ¿Y si hay heridos? Él le tocó la cara, sus dedos dejando rastros de pintura de guerra en su piel. Los asaltantes te buscarán, especialmente ojos de serpiente. No olvida a su presa. ¡Que venga! Ella tocó el amuleto de piedra lunar en su garganta, luego la cruz de plata de su madre. No soy la misma muchacha que capturó. También soy comanche ahora. Orgullo y preocupación se enfrentaron en la expresión del Lobo Blanco. Finalmente, asintió. Entonces necesitarás esto. Le entregó un pequeño paquete de medicina, diferente de los demás. Mi padre lo llevó a su última batalla. Contiene una poderosa magia de protección. Sara lo aceptó con manos temblorosas, comprendiendo el honor que le hacía. A su alrededor, los guerreros montaban a caballo, sus rostros transformados por la pintura de guerra en fieras máscaras. Danza de Paz pasó cabalgando, asintiendo brevemente a Sara. No amistad exactamente, pero reconocimiento de un propósito compartido. ¿Creen que nos encontrarán débiles? Se dirigió Lobo Blanco a sus guerreros en Comanche. Divididos. Creen que el pueblo se romperá ante sus cañones y sus números. Su voz se alzó. Se equivocan. Somos los señores de las llanuras. Somos el pueblo del viento, y hoy les mostraremos lo que significa despertar al lobo. Los guerreros rugieron su aprobación, alzando sus armas al cielo. Sara montó su propio caballo, el paquete de medicinas seguro contra su corazón. Había llegado tan lejos de aquella muchacha aterrorizada en la bodega, había encontrado una fuerza que nunca supo que poseía. Lobo Blanco giró su caballo junto al suyo. Pase lo que pase, dijo suavemente, sabe que me has enorgullecido. Has mostrado al pueblo un nuevo camino. Les mostraremos más que eso, respondió ella en comanche. Les mostraremos que el amor es más fuerte que el odio, que los puentes son más fuertes que los muros. Él sonrió ferozmente. Entonces enseñémosles juntos. Alzando la voz, llamó a la batalla. El ritmo del tambor de guerra cambió, volviéndose más rápido, más urgente, mientras cabalgaban. Sara miró hacia el campamento una última vez. Pájaro Cantor estaba observándolos irse, el humo de su pipa medicinal elevándose como oraciones hacia el cielo de la tarde. La anciana levantó la mano en señal de bendición, sus ojos llenos de conocimiento. Lo que viniera después lo cambiaría todo, para bien o para mal. No habría vuelta atrás. El sol poniente pintó las nubes de rojo sangre mientras los guerreros del pueblo cabalgaban al encuentro de su destino. Las paredes del cañón resonaron con el trueno de los cascos mientras Lobo Blanco guiaba a sus guerreros a la posición. Sara se agazapó detrás de una roca con Danza de Paz y otros arqueros, observando el avance de los soldados mexicanos. El sol de la mañana atrapaba el bronce de sus cañones, haciéndolos brillar como el ojo de una serpiente. El coronel Santiago cabalgaba a la cabeza, su uniforme impecable a pesar del polvo. Detrás de él, ojos de serpiente y sus asaltantes se movían como sombras, sus rostros endurecidos por la anticipación. El cuchillo de plata que una vez había sido de Lobo Blanco brillaba en el cinturón de ojos de serpiente, un insulto deliberado que hizo que la sangre de Sara hirviera. Recuerda, susurró Danza de Paz en comanche. Espera la señal. Su hostilidad anterior había sido reemplazada por un enfoque determinado. Ahora eran todas guerreras, unidas contra un enemigo común. Lobo Blanco había planeado la emboscada cuidadosamente, usando el conocimiento de Sara de tácticas militares y su propia comprensión de la tierra. El cañón se estrechaba más adelante, obligando a los soldados a agruparse. Un terreno perfecto para lo que vendría. El grito de guerra, cuando llegó, sacudió las mismísimas piedras. Los guerreros irrumpieron desde posiciones ocultas, las flechas oscureciendo el cielo. Sara soltó su propio arco, recordando todo lo que Lobo Blanco le había enseñado. Su flecha encontró su blanco en el pecho de un asaltante.
la primera vida que había tomado. No había tiempo para pensar en ello. ¡El cañón! La voz de Santiago se oyó claramente. ¡Traigan el cañón! Pero el arma pesada ya estaba atascada, sus ruedas empantanadas en el barro que los guerreros de Lobo Blanco habían creado al represar y soltar un pequeño arroyo. Los soldados lucharon por moverlo mientras los guerreros a caballo pasaban, sus flechas precisas y mortales. Sara vio a Ojos de Serpiente separarse del caos, liderando a un grupo de asaltantes por un sendero oculto. Intentaban flanquear la posición de los arqueros. ¡Danza de paz!, gritó. Las dos mujeres guiaron a su grupo para interceptar a los asaltantes, moviéndose entre las rocas con sigilo practicado. El corazón de Sara latía, pero sus manos estaban firmes. Esto era para lo que se había entrenado, en lo que se había convertido. La lucha, cuando llegó, fue brutal y cercana. Sara se encontró cara a cara con Ojos de Serpiente, su sonrisa cruel sin cambios. «Debí haberte matado cuando tuve la oportunidad», gruñó, desenvainando el cuchillo robado del Lobo Blanco. «Debiste haberlo hecho», asintió ella, adoptando la postura de combate que Lobo Blanco le había enseñado. El paquete de medicina presionado contra su corazón le daba fuerza. Ojos de Serpiente se lanzó, la hoja brillando. Sara se movió como agua, como el viento, usando su impulso contra él, como lo había hecho en su lucha con Danza de Paz. El cuchillo cortó el aire donde ella había estado. Abajo, la batalla se desataba. Los guerreros de Lobo Blanco habían rodeado a los soldados, su superioridad numérica insignificante en el estrecho cañón. Santiago gritaba órdenes, tratando de reformar sus líneas, pero el caos era total. Un grito de guerra resonó, Danza de Paz derribando a dos asaltantes con precisión letal. Se abrió paso hacia Sara, comprendiendo sin palabras que Ojos de Serpiente era la mayor amenaza. «Ahora luchas como ellos», escupió Ojos de Serpiente, rodeando a Sara con cautela. «¿Crees que eso te convierte en uno de ellos?» «Lucho por mi gente», respondió Sara en comanche, haciéndolo gruñir de rabia. Cargó de nuevo, pero esta vez ella estaba lista. La barrida de pierna de Danza de Paz lo tomó por sorpresa y el golpe de Sara hizo que el cuchillo saliera volando de su agarre. Un rayo partió el cielo, una tormenta que se acercaba rápidamente. El viento azotaba el cañón, mientras Ojos de Serpiente se apresuraba a recoger el cuchillo. Sara llegó primero, el peso familiar instalándose en su palma, como si hubiera estado esperando por ella. «Esto pertenece al pueblo», dijo, haciéndolo retroceder hacia el borde del cañón. Un trueno resonó sobre sus cabezas y las primeras gotas fuertes comenzaron a caer. Ojos de Serpiente rió, un sonido horrible y roto. «¿Crees que esto cambia algo? Siempre habrá más de nosotros, más soldados, más asaltantes. El tiempo del pueblo está terminando». «No», respondió Sara. «El pueblo está cambiando, haciéndose más fuerte, pero tú no estarás allí para verlo». Invirtió el cuchillo, ofreciéndoselo a Danza de Paz por el mango. «Esta muerte es tuya, hermana, por tu familia». Los ojos de Danza de Paz se abrieron ante el gesto, comprendiendo su significado. Tomó el cuchillo mientras la voz de Santiago resonaba abajo. «Retirada. Replieguen». La tormenta estalló en serio mientras los soldados huían, dejando su cañón empantanado en el barro. Los guerreros de Lobo Blanco los persiguieron, asegurándose de que no volvieran a amenazar al pueblo. Sara observó a Danza de Paz hacer justicia a Ojos de Serpiente. Luego se volvió para inspeccionar el campo de batalla. Un collar de victoria colgaba del cuello de un guerrero caído, elaborado con los dientes de su primera caza de búfalo, destinado a traer fuerza en la batalla. Lo recogió con cuidado, honrando su sacrificio. El pueblo cantaría canciones de este día, de cómo se habían mantenido unidos contra viejos y nuevos enemigos. Lobo Blanco la encontró mientras la lluvia comenzaba a amainar, su pintura de guerra manchada pero sus ojos brillantes de triunfo. «Santiago escapó», informó, «pero sin su ejército, sin su cañón, no regresará». Sara asintió, sintiendo el peso de todo lo que había cambiado. «¿Y la gente?» «La gente es fuerte», respondió, tocando el collar de victoria en sus manos. «Más fuertes juntos que separados». Miró a Danza de Paz, quien se acercaba con el cuchillo de su padre. «Lucharon bien ambas». Danza de Paz le presentó el cuchillo con dignidad formal. «Tu mujer demostró ser una verdadera guerrera hoy», dijo en comanche. «Las historias recordarán su nombre». 3 días después de la batalla,
Un jinete se acercó al campamento Comanche llevando una bandera blanca. Sarah lo reconoció. Thomas Wilson, su antiguo vecino, con un aspecto más viejo de lo que recordaba. Llevaba una carta del gobernador territorial ofreciendo conversaciones de paz tras la derrota de Santiago. ¡Sarah Matthews! Los ojos de Thomas se abrieron cuando ella se adelantó, vestida con un traje ceremonial que mezclaba abalorios comanches con estilo de colono. Te creímos muerta, o peor. Encontré mi camino, respondió ella simplemente, de pie junto al lobo blanco, mientras leía la carta del gobernador. La elección que se avecinaba se había estado gestando desde el momento en que el lobo blanco la había rescatado, pero ahora exigía una respuesta. Thomas se movió incómodo. La hermana de tu padre en St. Louis te acogería. Todavía hay un lugar para ti entre tu propia gente. ¿Mi propia gente? Sarah tocó el amuleto de piedra lunar que se había convertido en una parte tan importante de ella como la cruz de plata de su madre. Mira a tu alrededor, Thomas. Estos son mi gente ahora. Lobo Blanco terminó de leer, su rostro ilegible. El gobernador ofrece la paz, tradujo para sus guerreros, y el reconocimiento de nuestros terrenos de caza. A cambio, debemos enviar un representante a vivir entre los colonos, alguien que entienda ambos mundos. Las implicaciones flotaron pesadamente en el aire. Sarah sintió el peso de cada mirada en el campamento sobre ella. La sociedad guerrera que la había aceptado, las mujeres que le habían enseñado sus costumbres, los niños que habían dejado de ver su piel pálida como extraña. Danza de Paz se adelantó, su voz clara. Ella ha demostrado su valía en la batalla, ha aprendido nuestras medicinas, ha hablado nuestra lengua, pero esta elección debe ser solo suya. Pájaro Cantor salió de su tienda llevando un vestido especial en el que había estado trabajando en secreto. Su diseño era único, patrones comanches tradicionales trabajados en un estilo que incorporaba elementos de la herencia de Sarah. El pueblo se encuentra en una encrucijada, dijo la anciana. Podemos permanecer separados y eventualmente desvanecernos, o podemos aprender a caminar en ambos mundos mientras mantenemos nuestros espíritus fuertes. Sarah tomó el vestido, sintiendo las oraciones y esperanzas tejidas en cada puntada. Y si elijo ser este puente entre mundos, entonces eliges un camino difícil, respondió Pájaro Cantor. Los colonos te verán cambiada, ya no completamente suya. Algunos entre el pueblo siempre te cuestionarán. Debes ser lo suficientemente fuerte para mantenerte entre ellos, para ayudar a ambos lados a ver el camino a seguir. Thomas se aclaró la garganta. Sarah, piensa con cuidado. Una vez que tomes esta decisión, tomé mi decisión el día que el lobo blanco me salvó, lo interrumpió ella. Todo lo demás solo lo ha hecho más claro. Se volvió hacia el jefe de guerra, cambiando al comanche. Si me aceptas, elijo a nuestro pueblo, elijo ser el puente que necesitan. El rostro del lobo blanco se suavizó con orgullo y amor. Nos honras con tu elección, se dirigió a la tribu reunida. El mundo cambia, lo deseemos o no, pero el cambio puede hacernos más fuertes si lo enfrentamos con sabiduría y valor. Pájaro Cantor alzó sus manos en bendición. Los espíritus nos han mostrado este camino. A través de esta unión, el pueblo sobrevivirá y crecerá fuerte de nuevas maneras. Uno por uno, los líderes tribales se adelantaron para reconocer la elección de Sarah. Incluso aquellos que una vez habían dudado de ella, ahora veían la verdad. Ella no era ni completamente colona, ni completamente comanche, sino algo nuevo, algo necesario. Thomas observó todo con asombro y un toque de tristeza. Le diré al gobernador que será su representante, dijo finalmente, aunque no creo que esto sea lo que esperaba. Sarah sonrió. Dile que el futuro pertenece a aquellos lo suficientemente valientes como para construir puentes, no muros. Dile que ayudaré a forjar una paz duradera, pero lo hago como una del pueblo. Mientras Thomas se alejaba a caballo, Sarah entró en la tienda de Pájaro Cantor para cambiarse por su nuevo vestido. La anciana la ayudó con los complejos cierres, murmurando oraciones y bendiciones. ¿Entiendes lo que eliges?, preguntó Pájaro Cantor suavemente. El camino no será fácil. Sarah tocó la cruz de su madre, luego el amuleto de piedra lunar. Entiendo, pero el amor vale cualquier precio, y la esperanza es más fuerte que el miedo. Cuando salió, luciendo el vestido que simbolizaba su lugar único entre mundos, Lobo Blanco la esperaba. Sus ojos contenían el futuro que ella había elegido, uno de desafíos y posibilidades,
de dos mundos aprendiendo a coexistir a través de la comprensión y el respeto. La elección estaba hecha, el puente construido, y al final fue tan natural como respirar. El amanecer pintó los terrenos de reunión en tonos dorados, mientras Sara estaba de pie junto al lobo blanco, observando a la delegación que se acercaba. El coronel Santiago cabalgaba a la cabeza, su uniforme impecable, su rostro una máscara de desprecio apenas disimulado. Las conversaciones de paz habían sido idea de su superior, no suya. Sara llevaba su vestido ceremonial, pero debajo había una armadura de cuero endurecido. Un par de tomahawks a juego, regalos de boda de ciervo corredor, colgaban de su cinturón. Había aprendido a no confiar nunca en el tipo de paz de Santiago. La mujer está con ellos, escupió Santiago en español a su ayudante. ¿Se ha vuelto completamente nativa? Sara respondió en el mismo idioma, su voz clara. Estoy donde elijo estar, coronel, como todos nosotros. El rostro del oficial mexicano se ensombreció al ser comprendido. Desmontó rígidamente, aún favoreciendo la herida de su último encuentro. 20 soldados lo acompañaban, sus manos nunca lejos de sus armas, a pesar de la bandera blanca de tregua. Lobo Blanco se adelantó, cada centímetro el jefe de guerra. Vienen buscando la paz. Su inglés era claro y deliberado. ¿O traen más muerte a nuestras tierras? Paz, respondió Santiago entre dientes, por orden de mi superior. Aunque, ¿qué paz puede haber con salvajes que roban mujeres blancas? La mano de Sara encontró su tomahawk. No fui robada, coronel. Fui salvada. Salvada de asaltantes que trabajaban para usted. La acusación flotó en el aire como humo. La mano de Santiago se movió hacia su espada y los guerreros se tensaron en ambos lados. Las conversaciones de paz pendían de un hilo. «¡Mentiras!», gruñó Santiago. «No tienes pruebas». «No las tengo». Sara hizo un gesto a Ciervo Corredor, quien trajo a un hombre encadenado. Uno de los asaltantes supervivientes de Ojos de Serpiente, capturado en la batalla del Cañón. El rostro del hombre estaba magullado, pero sus ojos ardían de odio. «Diles», ordenó Sara en español. «Diles quién te pagó para asaltar las granjas de los colonos. ¿Quién compró a los cautivos que tomaste?» El asaltante escupió a los pies de Santiago. «¿Por qué negarlo? Nos pagó bien. Dijo que tomar esclavos ahuyentaría a los colonos, debilitaría los terrenos de caza comanches». La espada de Santiago salió de su vaina con un silbido metálico. «¿Te atreves a traer a esta escoria a una conversación de paz?» Su hoja apuntó al corazón de Sara. «No eres más que una traidora a tu raza. Una...» Sus palabras se cortaron cuando el tomahawk de Sara golpeó su mano de la espada, enviando el arma a girar. Una segunda hacha presionó su garganta antes de que sus hombres pudieran reaccionar. «Soy Sara del pueblo», dijo en voz baja, mortalmente. «Hija de dos mundos y esposa de su más grande jefe de guerra. La única escoria aquí es un hombre que usaría a asaltantes para asesinar a familias inocentes». Guerreros se materializaron de sus escondites alrededor del lugar de reunión, flechas listas. Los hombres de Santiago se encontraron rodeados, su habitual ventaja numérica revertida. «¡Mátenme!», gruñó Santiago, «y habrá guerra». «No», Lobo Blanco se adelantó. «Habrá justicia». Sacó una carta, la que Sara había encontrado entre las pertenencias de Ojos de Serpiente, detallando pagos y acuerdos de puño y letra de Santiago. «Tus comandantes verán esto. Sabrán qué clase de hombre lideró a sus soldados». El rostro de Santiago palideció. «¿No te atreverías? La elección es tuya». Sara apretó el tomahawk un poco más. «Enfrenta un juicio por tus crímenes o muere aquí. De cualquier manera, tu poder para dañar al pueblo termina hoy». Por un largo momento, solo el viento habló. Luego, los hombros de Santiago se desplomaron. «Me rindo», dijo con amargura. «Llévenme a las autoridades». Sara bajó su arma. «Buena elección», cambió al comanche, dirigiéndose a los guerreros. «Átenlo». Cabalgamos hacia el fuerte al amanecer. Mientras se llevaban a Santiago, Lobo Blanco le tocó el brazo. En la otra mano sostenía los tomahawks a juego, sus filos manchados de victoria. «Luchaste con sabiduría y valentía», dijo con orgullo. «Verdaderamente, una guerrera del pueblo». Sara limpió sus armas con cuidado, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. «¿Habrá paz ahora?» «Un tipo diferente de paz», respondió. «Una construida sobre la fuerza y la comprensión, no el miedo». Sonrió.
Les has mostrado que el pueblo puede adaptarse sin romperse, que podemos abrazar nuevas formas manteniendo nuestro espíritu fuerte. A su alrededor, los guerreros comenzaron a celebrar, sus gritos de guerra llevando la noticia de la victoria por las llanuras. Danza de Paz se acercó, el respeto claro en su porte. Los espíritus eligieron bien, dijo simplemente. Ahora eres verdaderamente una de nosotros. Sara miró el sol naciente, sintiendo su calor en su rostro. El camino por delante no sería fácil, pero estaba lista. Su corazón de guerrera latía fuerte y seguro, llevando el ritmo de dos mundos unidos. La mañana de la boda amaneció clara y brillante, la hierba de la pradera ondeando como olas doradas bajo el sol matutino. Sara estaba en el tipi de pájaro cantor, mientras la anciana la ayudaba a prepararse. Su corona de boda era única, una mezcla de abalorios comanches y artesanía de colono, que representaba el puente en el que se había convertido. La gente nunca ha visto una ceremonia como esta, dijo Pájaro Cantor, ajustando las intrincadas decoraciones de la corona. Pero nunca hemos tenido una novia como tú. El vestido que llevaba Sara combinaba ambos mundos, piel de venado y algodón, abalorios y encaje, todo fluyendo en perfecta armonía. La cruz de plata de su madre colgaba junto a su amuleto de piedra lunar, ya no en conflicto, sino en equilibrio. Fuera, el campamento bullía de preparativos. Guerreros y colonos se mezclaban con cautela, pero en paz. Thomas Wilson había regresado con otras familias vecinas, siendo testigo de esta unión sin precedentes. Incluso Danza de Paz ayudó a coordinar, asegurando que se respetaran las tradiciones de ambas culturas. Tu madre estaría orgullosa, dijo Thomas cuando la vio salir. Ella siempre dijo que el amor podía tender cualquier puente. Sara tocó su cruz, conteniendo las lágrimas. Ella me enseñó eso, y ahora lo entiendo mejor que nunca. Lobo Blanco esperaba en el lugar de la ceremonia, resplandeciente con sus galas de jefe. Su rostro se suavizó cuando la vio, el amor y el orgullo brillando en sus ojos. Detrás de él estaban los ancianos de la tribu y los testigos colonos, reunidos para ver unirse dos mundos. Pájaro Cantor comenzó la ceremonia en Comanche, quemando hierbas sagradas y pidiendo la bendición de los espíritus. Luego Thomas se adelantó, leyendo de una Biblia que había traído, los mismos pasajes que la madre de Sara había amado. Dos arroyos pueden unirse para formar un río caudaloso, proclamó Pájaro Cantor en ambos idiomas. Dos culturas pueden unirse para formar un pueblo más fuerte. Lobo Blanco tomó las manos de Sara entre las suyas. Te tomo como mi esposa, dijo en inglés, luego repitió en comanche. Ante tu Dios y nuestros espíritus, te prometo mi corazón y mi fuerza. La voz de Sara era clara y fuerte mientras respondía. Te tomo como mi esposo, mi jefe, mi corazón. Ante Dios y los espíritus, me entrego a ti y a nuestro pueblo. Intercambiaron regalos. Sara le dio a Lobo Blanco una alianza de plata que Thomas le había traído del asentamiento. Lobo Blanco le dio una magnífica manta ceremonial que contaba su historia en símbolos y abalorios. Que todos sean testigos, declaró Pájaro Cantor, de que estos dos ahora son uno. Que su unión sea un símbolo de la paz y la comprensión que construimos juntos. La celebración que siguió fue como ninguna que la pradera hubiera visto. Tambores comanches se mezclaron con violines de colonos, creando nuevos ritmos. Niños de ambas comunidades jugaron juntos mientras los ancianos compartían historias, encontrando un terreno común en su amor por la tierra. Danza de Paz se acercó a la pareja recién casada, llevando una pipa de la paz decorada con símbolos de ambas culturas. La gente está cambiando, dijo, ofreciéndosela primero a Sara. Pero quizás así es como nos hacemos más fuertes. Sara dio una calada ceremonial, luego se la pasó al Lobo Blanco. No cambiando, corrigió suavemente, creciendo, aprendiendo, construyendo algo nuevo mientras honramos lo que vino antes. Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la pradera, Lobo Blanco guió a Sara a su nueva tienda. La solapa de la entrada mostraba un diseño único, un lobo blanco y una paloma rodeados de símbolos de ambos pueblos. Bienvenida a casa, dijo suavemente, tomándole la mano. Sara miró la vida que habían construido, el futuro que forjarían juntos. Hogar, asintió, en ambos mundos y entre ellos, donde siempre estuve destinada a estar. Las estrellas emergieron sobre la pradera, siendo testigos del nacimiento de algo nuevo. No el fin de dos caminos separados, sino el comienzo de un viaje compartido hacia el mañana.
5 veranos después de la boda de Sara y Lobo Blanco, las llanuras habían cambiado de maneras que pocos podrían haber imaginado. Su campamento se había convertido en un lugar de encuentro donde colonos y comanches se reunían para comerciar, negociar y aprender unos de otros. Una pipa de la paz, su superficie tallada con símbolos de ambos pueblos, ocupaba un lugar de honor en el tipi del consejo, un testimonio de los puentes que habían construido. Sara se sentaba fuera de su tipi, enseñando a un grupo de niños, tanto colonos como comanches, las historias de ambas culturas. Su vientre estaba hinchado con su segundo hijo. Su primera, una hija llamada Luz Matutina, jugaba cerca con el hijo de Danza de Paz. Las antiguas rivales se habían convertido en grandes amigas, sus hijos representando el futuro que habían luchado por crear. «Cuéntanos de nuevo sobre los asaltantes», suplicó uno de los niños colonos, «sobre cómo te volviste comanche». Sara sonrió, tocando la cruz de plata que aún colgaba junto a su amuleto de piedra lunar. «No es solo mi historia», dijo. «Es la historia de todos nosotros, de cómo dos pueblos aprendieron a ver con ojos nuevos». Lobo Blanco apareció a caballo, regresando de una caza exitosa. El tiempo le había añadido algunas hebras de plata al cabello, pero su porte era tan orgulloso como siempre. Los niños se dispersaron emocionados mientras él desmontaba, llamándolo jefe tanto en inglés como en comanche. «Las manadas de búfalos son fuertes este año», informó, ayudando a Sara a ponerse de pie. «Los nuevos acuerdos de caza funcionan bien. Ambos pueblos tendrán abundancia». Caminaron juntos hasta el borde del campamento, desde donde podían ver a kilómetros a través de la pradera. Hacia el este, un pequeño asentamiento estaba creciendo. No un fuerte o una amenaza, sino un lugar donde sus pueblos podían reunirse y comerciar. Thomas Wilson había ayudado a establecerlo, asegurándose de que los colonos que llegaban entendieran y respetaran la nueva forma de hacer las cosas. La visión de Pájaro Cantor era cierta, reflexionó Sara, apoyándose en su esposo, sobre un puente entre mundos. Lobo Blanco asintió. «Ella ve a nuestra hija continuando tu trabajo. Luz Matutina sueña en ambos idiomas, cabalga como una comanche, pero lee la Biblia de tu madre. Ella es el futuro por el que luchamos». Un grupo de jinetes se acercó, una partida mixta de colonos y guerreros, regresando de una patrulla conjunta por sus terrenos de caza compartidos. Se movían juntos con facilidad, demostrando que los viejos odios podían desaprenderse. «Siempre habrá quienes se resistan al cambio», reconoció Sara, pensando en Santiago, quien había enfrentado la justicia por sus crímenes. «Pero les hemos mostrado un camino mejor». Danza de Paz se les unió, con su propio hijo en la cadera. «Los ancianos dicen que el pueblo se está volviendo blando», dijo, «pero yo lo veo de otra manera. Nos estamos volviendo sabios, aprendiendo a doblegarnos en lugar de rompernos». El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con colores brillantes. En algún lugar a la distancia, un lobo aulló, un sonido que ya no significaba peligro para los colonos, sino que les recordaba al jefe que les había mostrado un nuevo camino. Sara sintió que su hijo nonato pateaba y sonrió. Este bebé nacería en un mundo diferente al que ella había conocido, un mundo donde los puentes reemplazaban las barreras, donde la comprensión conquistaba el miedo. La cruz de plata y el amuleto de piedra lunar atraparon los últimos rayos de sol, ya no símbolos de división, sino de armonía. «Ven», dijo Lobo Blanco suavemente. «El fuego del consejo está encendido. Hay historias que contar, canciones que cantar». Caminaron juntos, pasando tipis y cabañas que se alzaban una al lado de la otra, pasando niños que jugaban juntos, sin ver diferencias, pasando ancianos que habían aprendido a compartir su sabiduría a través de los límites culturales. La pipa de la paz se pasaría, se ofrecerían oraciones tanto a Dios como a los espíritus, y el futuro crecería más fuerte con cada respiración compartida. Sara se detuvo en la entrada del tipi del consejo, recordando a la muchacha aterrorizada que había sido, la mujer en la que se había convertido. Dos arroyos uniéndose para formar un río caudaloso. Citó las palabras de Pájaro Cantor del día de su boda. Lobo Blanco le apretó la mano. «Y el río sigue fluyendo», terminó, «llevándonos a todos hacia el mañana». El fuego del consejo ardió hacia las estrellas emergentes, su luz iluminando rostros de todos los colores reunidos en paz. Sara tomó su lugar junto a su esposo,
lista para continuar su trabajo de construir puentes, de demostrar que el amor podía, de hecho, conquistar cualquier división. La noche era cálida, el futuro era brillante, y la historia de la huérfana y su jefe Comanche se había convertido en leyenda, un cuento de esperanza transmitido de generación en generación, que demostraba que los viajes más grandes a menudo comienzan con las decisiones más difíciles.